Bien, hoy vamos a hablar sobre la fisiología cardíaca. El corazón es un órgano muscular que está encargado de bombear sangre a través del sistema circulatorio, ¿no? Esto va a garantizar el suministro de oxígeno, de nutrientes a los tejidos, así también la eliminación de los desechos, ¿no? Por ello está dividido en 4 cámaras, que son 2 aurículas superiores y 2 ventrículos inferiores, y estas cámaras funcionan de manera coordinada. Estas van a estar divididas por las válvulas, ¿no? De manera que estas evitan el retroceso de sangre, ¿no? Entonces el corazón se va a dividir en dos lados, el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho recibe la sangre desoxigenada de las venas y envía a los pulmones a través de la circulación pulmonar, y el corazón izquierdo recibe la sangre oxigenada de los pulmones y va a bombear al resto del cuerpo mediante la circulación sistémica o también llamada periférica. Bien. El músculo cardíaco se va a dividir funcionalmente en 3 componentes. Ahí estamos viendo las fibras auriculares, las fibras ventriculares, ¿no? Músculo auricular, músculo ventricular, y también las fibras o sistema especializado que va a ser el de conducción. Las dos primeras, es decir, las auriculares y las ventriculares, van a tener miofilamentos que van a ser similares a la del músculo esquelético, ¿no? Pero con un tipo de unión diferente, que es el gap junction, ¿no? En los discos intercalares, que van a permitir que éstas tengan unas contracciones sincrónicas. El sistema de conducción, acá particularmente las fibras de Purkinje, está diseñado especialmente para generar y de esa manera también propagar los potenciales de acción más que para ejercer la fuerza contráctil. ¿Ok? Bien, ¿qué vamos a ver en los potenciales de acción? En los potenciales de acción, el miocito ventricular se compone, como estamos viendo en la imagen, de 4 fases, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas 4 fases? La primera es la fase 0, donde el sodio está entrando rápidamente. Luego tenemos la fase 1, ¿no? En la fase 1 nosotros estamos viendo que hay una repolarización inicial, es así como se denomina esta fase, y luego tenemos la fase 2, que es la fase de la meseta, la fase 3, que es la de la repolarización, y la fase 4, que es el del potencial de reposo, ¿no? Esta arquitectura eléctrica va a permitir que sí exista una contracción eficaz. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de potencial de acción, estamos hablando de las mesetas y de las espigas. Acuérdense de los canales rápidos de sodio y de los canales lentos de calcio. Bien. En esta imagen estamos viendo, por ejemplo, la fuerza de contracción, ¿no? Es decir, esta figura muestra cómo la fuerza de contracción ventricular aquí varía, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hay periodos donde son los periodos refractarios, ¿no? Donde el músculo cardíaco no puede responder a nuevos estímulos y eso es lo que va a evitar las contracciones, ¿no? Luego tenemos también las diferencias, ¿no? Con el músculo esquelético. ¿Ok? Entonces ahí podemos observar las fibras de Purkinje, las mesetas de las fibras de Purkinje, la meseta del músculo ventricular. Bien, esta velocidad de conducción entonces no es el impulso eléctrico, es lenta en el nodo auriculoventricular, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que las fibras musculares y auriculares y ventriculares van a tener solamente el tiempo de 0,3
a 0,5. Luego tenemos las fibras de Purkinje, ¿no? Que van a ser 4 milisegundos, que eso va a asegurar también una eyección sincronizada de los ventrículos, ¿no? Entonces, para resumir, la conducción del impulso eléctrico es lenta, ¿en donde? En el nodo auriculoventricular, que es aproximadamente 0,05, lo que va a permitir el llenado ventricular, ¿no? Y en contraste con estas fibras de Purkinje, la conducción es extremadamente rápida, ¿no? Eso va a asegurar, como ya decía, esa eyección que va a ser sincronizada con los ventrículos. Bien, aquí ya estamos viendo esta gráfica, ¿no? Donde nos está mostrando la fuerza de contracción del músculo ventricular cardíaco. O sea, es decir, a lo largo del tiempo, es decir, en segundos, estamos viendo acá en segundos, ¿no? Se va a ver cómo se va afectando este periodo refractario, también cómo se presentan las extrasístoles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desglose del cuadro en general? Tenemos el eje vertical y el eje horizontal, ¿no? En el eje vertical estamos viendo la fuerza de contracción, entonces, es decir, se está representando por la intensidad de la contracción del músculo cardíaco. Cuanto más alta es la curva, si nos podemos fijar, ¿no? Más fuerte es la contracción, ¿ok? Mientras que en el eje horizontal, que está en segundos, solamente está indicando el tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con periodo, por ejemplo, refractario, ¿no? Esta es una fase después de una contracción cardíaca durante la cual el músculo es menos excitable y completamente inexcitable a un nuevo estímulo. Entonces, en la gráfica nos está mostrando dos fases, que es el periodo refractario absoluto, y también nos está mostrando, es este, ¿no? Durante la fase inicial, y también nos está mostrando el periodo refractario relativo, que es después del periodo refractario absoluto. O sea, el músculo puede excitarse nuevamente, pero requiere de qué? De un estímulo que va a ser, este tiene que ser necesariamente mucho más fuerte de lo normal. ¿Para qué? Para generar una contracción, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando la imagen. ¿Qué estamos viendo acá con la extrasístole temprana? Que esta es una contracción que ya es de tipo prematura, ¿no? ¿Por qué es de tipo prematura? Porque ocurre antes de lo esperado en el ritmo cardíaco. Es por eso que estamos viendo estas líneas entre líneas, ¿no? Entonces no se produce aquí, por ejemplo, en esta extrasístole temprana, una contracción efectiva, ¿no? O sea, es decir, si ocurre durante el periodo refractario relativo, produce una contracción posteriormente mucho más débil y eso se denomina una extrasístole temprana, ¿ya? Luego estamos viendo la extrasístole tardía, que esta es una contracción prematura del ventrículo, pero que ocurre, si se dan cuenta, mucho más tarde, ¿no? En el ciclo cardíaco. Entonces, después de que el periodo refractario ha terminado, en gran medida, por lo tanto, esta extrasístole va a generar una contracción de fuerza normal. ¿Ok? Se está viendo que es una extrasístole tardía, pero o sea, tiene una contracción de fuerza normal, ¿no? Bien. En esta gráfica estamos viendo, ¿no? Aquí se está ilustrando los mecanismos de acoplamiento y de excitación de la contracción y de la relajación también del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, este es un diagrama que nos está mostrando como una señal eléctrica en la superficie de la célula, aquí en la superficie de la célula, ¿no? Va a, bueno, en la superficie de esta célula que es muscular, va a conducir a una contracción y posteriormente también, ya estamos viendo aquí los canales de calcio, ¿no? A una relajación del músculo. Entonces, tenemos aquí este pico rojo, ¿no? Este pico rojo en la parte superior, ¿no? Va a representar el potencial de acción, ¿ok? Entonces, este es un impulso eléctrico, ya hemos dicho, ¿no? Que va a viajar a lo largo de toda la membrana celular, ¿no? Este es el miocito cardíaco. Entonces, tenemos el líquido extracelular, que es el ambiente que está fuera de la célula muscular cardíaca, ¿no? O sea, es rico en iones. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el calcio,
¿no? Y luego tenemos el túbulo T, que es una invaginación de la membrana celular, es decir, el sarcolema, ¿no? Que este va a permitir que el potencial de acción, ¿no? Genere o penetre rápidamente hacia el interior de la célula muscular. ¿Se entiende? Entonces, esto va a asegurar la activación, digamos, junta o simultánea de las miofibrillas, ¿ok? Dentro de la célula, ¿ok? Luego tenemos el retículo sarcoplásmico, que este es un orgánulo intracelular que este es especializado en almacenar y liberar iones, ¿ya? Tenemos los receptores, ¿no? Estos receptores de, claro, van a ser aquellos que van a activar nuevamente los canales de calcio, ¿ya? Que estos ya son los que van a ser sensibles al voltaje, ¿ok? Es decir, como estos ya son sensibles al voltaje, cuando el potencial de acción llega al túbulo T, o sea, acá, ¿no? Estos canales inmediatamente se van a empezar a activar y van a permitir una pequeña entrada de calcio, pero es una pequeña entrada, entrada de calcio, ¿no? Se activan los túbulos, hay una pequeña entrada de calcio, ¿desde dónde? Desde el líquido extracelular, ¿no? Hacia el interior de la célula. Bien. Bien, entonces la contracción, el aumento de la contracción, ¿no? De calcio en el citosol va a permitir la unión del calcio a la troponina, lo que luego va a desencadenar el deslizamiento de los filamentos de actina, miosina, y de esa manera va a resultar en la contracción muscular. Cuando también existe un periodo de relajación, ¿no? Para que la célula muscular se relaje, o sea, es decir, las concentraciones de calcio en el citosol van a disminuir, ¿no? Entonces, eso se va a lograr por otros mecanismos principales, donde vamos a estar hablando de un intercambio de sodio, de calcio, ¿no? O también de un funcionamiento aparte de la bomba de sodio-potasio ATPase. Bien, entonces, en resumen, esta figura nos está mostrando una señal eléctrica en la superficie celular, ¿no? Que se va a convertir en una señal química dependiendo por el aumento intracelular de calcio, ¿no? Que va a activar la maquinaria contráctil y la eliminación activa del calcio también en el citosol, que luego va a permitir la relajación del músculo cardíaco. Bien. Tenemos entonces el ciclo cardíaco, ¿no? El ciclo cardíaco está formado por eventos eléctricos, mecánicos y también acústicos que van a estar perfectamente coordinados. Entonces, este se divide en diástole, fase de relajación, llenado y sístole, ¿no? Ahí tenemos la fase de contracción y también de eyección. Eso es lo que tenemos que recordar aquí. En frecuencia cardíaca normal, la diástole ocupa los 2/3 del ciclo. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en las taquicardias, este tiempo se va a acortar. ¿Ya? Entonces, lo que va a comprometer en las taquicardias el llenado ventricular y, obviamente, también la perfusión coronaria, ¿no? En pacientes, por ejemplo, con enfermedad coronaria, ¿no? O que sufran de una insuficiencia diastólica. En esta imagen lo vamos a ver un poco más claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos en esencia la aurícula derecha, la aurícula, claro, la aurícula, empezaremos así, la aurícula derecha, ¿no? El ventrículo derecho, nos vamos a ir guiando por los títulos de la imagen que estamos observando, la aurícula izquierda, extremo superior derecho para quienes están viendo la pantalla, ¿no? Y ventrículo izquierdo. En la aurícula derecha estamos viendo ya el funcionamiento, ¿no? Recibe sangre, como habíamos dicho, desoxigenada del cuerpo y la bombea al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho se contrae y bombea esta sangre
que es desoxigenada a través de la válvula pulmonar hacia los pulmones. ¿Ok? Se está viendo ahí la válvula pulmonar, ¿no? Bien. Luego tenemos la aurícula izquierda, ¿no? Que va a recibir la sangre oxigenada de los pulmones y la bombea al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, ¿no? Y tenemos luego el ventrículo izquierdo, que la cámara más fuerte se contrae y va a bombear esta sangre oxigenada a través de la válvula aórtica hacia el cuerpo, ¿no? Entonces las flechas rojas están indicando la dirección del flujo sanguíneo que se está observando, ¿no? Cómo se recibe la sangre y se impulsa hacia afuera y de esta manera está actuando como una bomba para la circulación sanguínea. El miocardio es el músculo cardíaco que es responsable de las contracciones, importante, ¿no? Y el ápex del corazón es la punta inferior, ¿no? Ahí estamos viendo también el septum interventricular, que es el que separa los ventrículos. Bien. En esta imagen no estamos viendo el llenado de los ventrículos durante la diástole. Entonces, en esta imagen izquierda vamos a analizar la diástole, ¿no? Que es el llenado de los ventrículos. Estamos viendo que las aurículas, ¿no? La derecha y la izquierda se contraen. Las válvulas auriculoventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral, están abiertas. La sangre está fluyendo hacia los ventrículos derecho e izquierdo y los está llenando, ¿no? Entonces, las válvulas semilunares, que son la pulmonar y la aórtica, están cerradas. ¿Para qué? Para evitar que la sangre retroceda, ¿no? Ahí están viendo que están cerradas. Bien, entonces, impiden que retroceda hacia dónde, hacia los ventrículos, ¿no? ¿Desde dónde? Desde la arteria pulmonar y la aorta. Entonces, se está observando el flujo de sangre desoxigenada, que es la azul, desde la vena cava superior y también inferior hacia la aurícula derecha y luego el ventrículo derecho, ¿no? También se está observando el flujo de sangre oxigenada, que en este caso es la roja, que va desde las venas pulmonares hacia las aurículas izquierdas y luego el ventrículo izquierdo. Luego tenemos en esta imagen derecha, ¿no? Los ventrículos en sístole, o sea, hay un bombeo de los ventrículos. Los ventrículos derecho e izquierdo se van a contraer con fuerza. Las válvulas auriculoventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral, repito, se cierran. ¿Para qué? Para evitar, en este caso están cerrando, ¿no? Para evitar el reflujo de la sangre hacia las aurículas. Y las válvulas semilunares, pulmonares y aórticas se van a abrir. El ventrículo derecho, ¿no? Está bombeando la sangre desoxigenada a través de la válvula pulmonar, ¿no? Y el ventrículo izquierdo bombea la sangre oxigenada, es roja, a través de la válvula aórtica, ¿no? ¿Hacia dónde está bombeando? Hacia la aorta. ¿Para qué? Para que ya de esta manera se distribuya al resto del cuerpo. Bien. Luego, ¿qué ocurre después del llenado? Ocurre el vaciado, ¿no? El vaciado de los ventrículos durante la sístole. Entonces ahí tenemos el periodo de contracción que es isovolumétrica, el periodo de eyección y también tenemos el periodo de relajación isovolumétrica, ¿no? O sea, el volumen telediastólico lo vamos a reflejar en la precarga. El telediastólico se refleja en la contractibilidad y en la poscarga. Y la diferencia entre estos dos es que el volumen es el volumen sistólico en realidad, ¿no? Porque la fracción de eyección o el periodo de eyección, ¿no? Es el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. Porque es importante utilizar todo esto, ¿no? Para medir la función sistólica. ¿Qué importancia clínica tiene? Entonces, esto se usa, por ejemplo, para clasificar las insuficiencias cardíacas, ¿no? En que si hay una insuficiencia cardíaca preservada, si es reducida, es intermedia, y también nos va a servir para predecir, digamos, la mortalidad del postinfarto y también puede ser útil en la guía de tratamientos para las insuficiencias cardíacas.
Aquí tenemos el volumen telediastólico, el telesistólico, el sistólico, ¿no? Estamos viendo ahí los parámetros, 110 a 120 ml telediastólico, 40 a 50 ml telesistólico y 70 ml sistólico, y con una fracción de eyección del 60%. Bien, ¿cuál es la función de las válvulas cardíacas? A ver, las válvulas auriculoventriculares se van a abrir y durante la diástole, ¿no? Las válvulas semilunares se abren durante la sístole. Eso es lo más importante que hay que llevar, aquí hay que acordarse, ¿no? Entonces, su funcionamiento es pasivo y va a depender de qué? De los gradientes de presión que ya hemos visto, ¿no? Entonces, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas van a estabilizar las válvulas auriculoventriculares. Esto nos va a ayudar, ¿no?, a comprender, a diagnosticar, por ejemplo, los procesos como la estenosis, las insuficiencias que pueda haber a la altura de las válvulas, ¿no?, la insuficiencia mitral, la aórtica, correlacionar con los ruidos cardíacos, que estos pueden ser un pilar muy importante, digamos, para la semiología cardiovascular. Bien. Luego tenemos la generación del trabajo cardíaco, ¿no? El trabajo del corazón. Es decir, el trabajo cardíaco se puede dividir en trabajo externo, que es la presión por volumen, o el trabajo interno, que es el metabólico. Es decir, el ventrículo izquierdo realiza más trabajo por bombear contra una mayor resistencia, ¿no? Entonces, el trabajo sistólico es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido. El trabajo minuto es la cantidad total de energía que se convierte en trabajo en un minuto, y el trabajo externo o volumen y presión. ¿Cómo nos puede servir esto en la práctica clínica? Por ejemplo, nosotros vemos que en los tipos de hipertensiones crónicas, ¿no? Esto va a llevar, por ejemplo, a que exista una hipertrofia, ¿no?, que puede luego evolucionar a una falla diastólica. Entonces, este concepto es importante en la ecocardiografía y sobre todo en el manejo de estos pacientes que con sobrecarga de presión, ¿ya? Porque hay un trabajo externo o volumen presión. Bien, esta es una imagen típica que nosotros vemos en nuestro libro, ¿no? En realidad es un diagrama, es una herramienta muy importante y fundamental para entender cómo cambia la presión dentro del ventrículo izquierdo en relación con su volumen de sangre a lo largo de de las diferentes fases del ciclo cardíaco. Entonces vamos a ir analizando parte por parte, ¿no? Tenemos en este diagrama, vamos a ir siguiendo las letras A, B, C, D, ¿no? En el eje horizontal está el volumen ventricular izquierdo. Bien, es decir, aquí, ¿no? Va a representar la cantidad de sangre dentro del ventrículo izquierdo. En el eje vertical tenemos la presión. Ok, la presión intraventricular izquierda. Entonces representa la presión dentro del ventrículo izquierdo. Tenemos las líneas rojas que estamos viendo, ¿no? Que se están trazando o se están demostrando con esa línea los cambios de presión y también volumen, ¿no? O sea, a lo largo del ciclo. Esta zona que está así pintadita naranja, ¿no?, tiene otro color, va a representar el trabajo externo que es realizado por el ventrículo izquierdo durante el ciclo cardíaco. O sea, es decir, el área bajo la curva de eyección, esta, va a representar ese trabajo. Bien, entonces analicemos la fase del ciclo cardíaco que están representadas por estas secciones, ¿no? Vayámonos de la A a la B. De la A a la B la vamos a denominar periodo de llenado ventricular. Es la diástole, ¿ok? Diástole. Entonces la válvula mitral en este punto está abierta, está permitiendo que la sangre que está viniendo de la aurícula izquierda llene el ventrículo izquierdo, ¿no? Ya existe una presión ventricular, pero si ustedes se fijan, la presión ventricular es baja, ¿no? Y va a ir aumentando a medida que el volumen ventricular aumenta desde el volumen telesistólico, ¿no? Bien, en cambio, si estamos viendo, por ejemplo, acá de la B a la C, vemos ya que hay una contracción isovolúmica, ¿no? Esto es una sístole temprana. ¿Por qué? Porque la válvula mitral se cierra al final del llenado ventricular, la válvula aórtica en este punto todavía está cerrada, y entonces el ventrículo comienza a contraerse.
¿no? Entonces, ¿eso que va a ocasionar? Que exista un aumento rápido de la presión intraventricular, ¿no? Pero el volumen ventricular va a permanecer constante. O sea, es decir, volumétrico, ¿no? Isovolúmico. ¿Por qué? Porque ambas válvulas están cerradas, ¿no? ¿Qué pasa de la C a la D? Hay un periodo de inyección, esto es la sístole. Cuando la presión intraventricular supera la presión de la aorta, la válvula aórtica en este punto se abre, ¿no? Se empieza a abrir y luego obviamente se va a cerrar, ¿no? Entonces el ventrículo se contrae y expulsa la sangre hacia la aorta. El volumen ventricular disminuye desde el volumen telediastólico hasta ese volumen que ya sería telesistólico, ¿no? Y la presión intraventricular aumenta inicialmente y luego va a disminuir a medida que la eyección disminuye, ¿no? ¿Qué observamos de la D a la A? Ya hay una relajación isovolúmica, ¿no? Hay una en la diástole, sobre todo temprana. Entonces la válvula aórtica ya se ha cerrado cuando esa presión ventricular está cayendo por debajo de la presión aórtica, ¿no? Cayendo. La válvula mitral en este punto sería la que empieza bueno, que hasta aquí, digamos, ahorita está cerrada, luego se va a abrir, ¿no? Y el ventrículo comienza en este punto a relajarse, lo que va a provocar la disminución de la presión intraventricular, pero el volumen ventricular permanece todavía isovolúmico, ¿no? Estamos viendo acá. ¿Por qué? Otra vez, porque ambas válvulas están cerradas. Cuando la presión intraventricular cae por debajo de la aurícula, claro, cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda, lo que vamos a observar es que la válvula mitral es ahí donde se va a abrir nuevamente y va a comenzar otra vez su ciclo, ¿ya? O sea, este diagrama nos hace ver el volumen-presión, ¿no? Esa compleja relación que hay entre la presión y el volumen dentro del ventrículo izquierdo durante cada latido del corazón, ¿no? Y nos está mostrando cómo también estas fases de llenado, contracción, eyección y relajación son las que se pueden ver afectadas, ¿no? Y también la importancia de la función y el trabajo que ejerce el ventrículo izquierdo. Bien, en este punto, ¿no? Acá tenemos las curvas del gasto ventricular derecho y izquierdo, ¿no? O sea, es decir, la gráfica relaciona la presión auricular, ¿ok? Que está en milímetros de mercurio, la línea horizontal, ¿no? Con el gasto ventricular, que está litros por minuto, ¿no? Está en la línea vertical, ¿no? Horizontal, vertical. Bien, en este eje horizontal estamos viendo la presión auricular, ¿no? Entonces estoy representando la presión de la aurícula derecha. Para la curva del ventrículo derecho, ¿ok? ¿Se entiende? Y en la aurícula izquierda, obviamente, para la curva del ventrículo izquierdo, ¿ok? Esta presión solamente nos está reflejando de la precarga o el volumen del fin de la diástole de cada ventrículo. Entonces, una presión auricular más alta generalmente va a indicar mayor llenado ventricular. Es lo que nos está traduciendo. Por ejemplo, en este eje, en este eje vertical, ¿no? Hay un gasto de litros por minuto. Entonces, está representando el volumen de sangre que se está bombeando por cada ventrículo por minuto. En este estado estacionario, el gasto del ventrículo derecho y el izquierdo tienen que ser iguales para mantener la circulación, ¿ok? Entonces, la curva azul, ¿no? Es el ventrículo derecho, nos está mostrando la relación entre la presión en la aurícula derecha y el gasto del ventrículo derecho. Y en la curva roja estamos viendo el ventrículo izquierdo, o sea, nos está mostrando la relación entre la presión entre la aurícula izquierda y el gasto del ventrículo izquierdo, ¿no? Similar al de la curva azul. En resumen, esta gráfica entonces nos está mostrando el gasto del ventrículo cardíaco, o sea, el gasto de cada ventrículo cardíaco derecho e izquierdo que se está adaptando a cambios de la presión de llenado de la precarga, y aquí se está mostrando la relación de la, bueno, en realidad se está demostrando la relación de Frank Starling, ¿no? Porque se está
dando como una visión, digamos, de la función ventricular normal en reposo. Bien. La energía para la contracción es necesaria, ¿no? Esto se traduce en ¿qué? En el consumo de oxígeno del miocardio y este es proporcional al índice de tensión, tiempo y la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, ¿no? Entonces, la energía es necesaria para la contracción del corazón, ¿no? Índice, tensión, tiempo. Y como estamos hablando también del mecanismo de Frank-Starling. ¿Qué es el mecanismo de Frank-Starling? Suelen preguntarles, ¿no? Simplemente lo que ya habíamos explicado en la gráfica anterior. Cuando más se llena el ventrículo, mayor longitud inicial de fibras, es decir, más fuerte se contrae, ¿no? Pero tiene su límite, o sea, es decir, hasta un límite. Esta ley, entonces, nos está explicando cómo el corazón se adapta o adapta su eyección al retorno venoso. ¿Cuál es la importancia clínica de esta ley? Se usa para entender, por ejemplo, el edema en la falla cardíaca derecha, sobre todo, y también cuál es, como por ejemplo, no sé, el mecanismo de choque cardiogénico cuando este principio de Frank-Starling falla. Bien, ¿qué podemos hablar del gasto cardíaco? Que este es el volumen de sangre que expulsa el corazón por minuto. Ya hemos visto, ¿no? Es el producto entonces del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Conocer esto nos va a permitir entender por qué el shock séptico, por ejemplo, el gasto cardíaco en este shock séptico, ¿no? Está más alto, o sea, mientras que en el cardiogénico está más bajo. Entonces es esencial, ¿para qué? Para ajustar, en este caso, los tratamientos con los inotrópicos o los vasopresores. Bien, aquí estamos viendo, ¿no? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido. El gasto cardíaco tiene también una fórmula, ¿ok? Que todo esto, ¿no? Lo hemos visto en las gráficas. Gasto sistólico por la frecuencia cardíaca, el índice cardíaco, ¿no? Que es la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto en relación con la superficie corporal. La fracción de expulsión, que es el porcentaje de sangre que sale del corazón en relación al volumen diastólico. Nuevamente ahí presentan una fórmula, ¿no? Que eso se va a traducir sobre todo en la función cardiovascular. Bien. El control, bueno, hemos hablado inicialmente sobre el control nervioso del corazón, ¿no? Ya habíamos adelantado un poco el índice. Entonces, el sistema nervioso autónomo es el que regula el corazón, ¿ya? El simpático actúa, pero mediante unos receptores que son los beta 1. ¿Cómo actúa el simpático? A través de estos receptores va a aumentar, ¿no? El cronotropismo, el inotropismo y el dromotropismo, ¿ya? El parasimpático a través del vago lo va a reducir, ¿ok? Bien. Para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, cuando estamos hablando del control nervioso, estamos hablando del sistema parasimpático-simpático. Ese balance de los dos, cuando es afectado por algún tipo de fármacos, como por ejemplo atropina, los beta bloqueadores, ¿no? También va a estar implicado, digamos, es importante verlo, en síncopes, en reflejos, en respuestas al estrés, es decir, uno va a aumentar mucho y el otro lo va a tratar de compensar. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? ¿No? El efecto de estos, o sea, de estos grados de estimulación simpática y parasimpática sobre la curva del gasto cardíaco. ¿Ok? Esta gráfica ilustra cómo la actividad del sistema nervioso, ya, ahí estamos viendo, ¿no? Puede modular la relación entre la presión de la aurícula derecha, la precarga y el gasto cardíaco. Vamos a analizar los ejes de la gráfica. Tenemos el eje horizontal y el eje vertical. ¿Qué es el eje horizontal? Nos está representando la presión auricular derecha, ¿no? Entonces representa la presión de la aurícula derecha, que como vimos ya más antes, está reflejando la precarga del ventrículo derecho y en un sistema cardiovascular intacto, ¿no? Es decir, también influye en la precarga del ventrículo izquierdo. Luego tenemos el eje vertical donde estamos viendo el gasto cardíaco, litros, minutos, ¿se acuerdan?
que se representa el volumen total de sangre que está siendo bombeado por el corazón. ¿Qué significan las curvas? Analicemos las curvas. La curva roja es la estimulación simpática máxima, es decir, cómo, está mostrando, ¿no? Cómo la estimulación simpática máxima va a desplazar la curva del gasto cardíaco, ¿no? La está desplazando, ¿no? Hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Eso qué significa, no? Que para cualquier presión auricular derecha, dependiendo del gasto cardíaco, ¿no? Eso va a representar en una estimulación simpática mayor baja, ¿no? Además, el gasto cardíaco máximo que se puede alcanzar también es mayor. La estimulación, es decir, esta que va a ser simpática, va a aumentar la frecuencia cardíaca y también la contractibilidad del miocardio, ¿no? Lo que va a resultar en un mayor volumen sistólico y por lo tanto también en un mayor gasto cardíaco. Luego tenemos la curva azul, que es la estimulación simpática normal, o sea, está representando la curva del gasto cardíaco bajo una actividad simpática normal o basal también, que se encuentra entre la curva de estimulación máxima, que es la roja, y la de estimulación cero, que es la verde, que ahorita vamos a analizar. Esta estimulación simpática cero, que es la curva verde, está mostrando el gasto cardíaco, pero en ausencia de la estimulación simpática, ¿no? Es decir, el gasto cardíaco es menor en comparación con la estimulación normal para la misma presión auricular derecha. Luego tenemos la curva punteada, que es la marrón, ¿no? Es la estimulación parasimpática, que está ilustrando el efecto de la estimulación parasimpática. La estimulación parasimpática, ¿qué va a hacer? Va a desplazar la curva del gasto cardíaco, pero hacia abajo y hacia la derecha, para una presión auricular derecha y un gasto cardíaco menor, ¿no? Bajo la estimulación parasimpática. Entonces, en resumen, esta gráfica solamente nos está mostrando cómo el sistema nervioso autónomo sí juega un papel muy importante en la regulación del gasto cardíaco en respuestas a las necesidades del cuerpo, ¿no? Es decir, la estimulación simpática aumenta el gasto cardíaco al aumentar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, mientras que la estimulación parasimpática la disminuye, ¿no? Como igual, reduciendo la frecuencia cardíaca. Y tenemos otra gráfica que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque acá estamos viendo la constancia del gasto cardíaco hasta un nivel de presión de 160, milímetros de mercurio, ¿no? La gráfica está ilustrando, ¿no? La relación entre la presión arterial, otra vez en la línea horizontal, y el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, el eje horizontal, ¿no? Representa la presión de las arterias y el vertical representa el volumen total de sangre bombeado por el corazón. Esta línea roja, ¿qué significa? ¿No? Nos está mostrando un gasto cardíaco que se mantiene relativamente constante en un nivel aproximado de 5 litros minutos a medida que la presión arterial aumenta desde valores bajos, ¿no? Es decir, desde 160 aproximadamente. Entonces, esto nos está indicando que a partir de una presión arterial aproximadamente de 160 milímetros de mercurio, el gasto cardíaco empieza a disminuir, ¿no? A medida que la presión arterial sigue aumentando. ¿Qué significa este intervalo normal? Ese intervalo normal, ¿no? Nos está diciendo que, nos está hablando de la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, se está situando entre, digamos, entre 70, ¿no? Y 160 ese intervalo normal, ¿no? Entonces, dentro de este rango es fisiológico, ¿no? Dentro de ese rango, los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo están yendo bien. La función cardíaca está manteniendo su gasto cardíaco y todo se mantiene relativamente constante, ¿no? Pasa de los 160 y el gasto cardíaco va bajando, ¿no? Bien. También tenemos que hablar que hay un efecto de los iones del potasio, calcio sobre la función cardíaca, ¿no? El potasio, como hemos visto, modula la repolarización, el calcio determina la contractibilidad, es lo que se tiene que acordar. La hipercalemia va a suprimir este automatismo y puede llevar al paciente a una asistolia. Y la hipocalcemia reduce la contractibilidad. Son extremos que son muy importantes de tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la importancia clínica entonces? Que estos factores son vitales en pacientes con insuficiencia renal, sepsis, alteraciones hidroelectrolíticas graves, ¿no? Y también en pacientes neuroquirúrgicos, ¿ya? Bien. Acá estamos viendo
los impulsos eléctricos rítmicos que tienen que conducir rápidamente, ¿no? Que ya lo hemos ido hablando a lo largo de la clase. Bien. En esta imagen se está viendo el nódulo sinusal y el sistema de Purkinje, ¿no? Del corazón. Aquí les voy a explicar, por ejemplo, el nódulo aurículo ventricular, el nódulo sinusal, ¿no? Empezaremos por el nódulo sinusal, ¿no? También se llama sino auricular, ¿no? También es conocido como el marcapasos natural, ¿no? Del corazón. Este se encuentra en donde? En la parte superior, ¿no? En la parte superior de la aurícula derecha, cerca de esta desembocadura, aquí, de la desembocadura directamente, ¿no? De la vena cava superior, este nódulo sinusal es el que genera los impulsos eléctricos que inician en cada latido cardíaco, ¿ya? Luego tenemos las vías internodulares, ¿no? ¿Qué son estas vías internodulares? Son las vías de conducción, que son las que están especializadas dentro de las aurículas, que van a transmitir el impulso eléctrico generando el nódulo sinusal a través de las aurículas hacia el nódulo auriculoventricular, ¿no? Aunque no siempre se distinguen claramente, estas vías están separadas y también se entiende que la conducción interauricular, ¿no? Y la conducción internodal de la aurícula derecha. Bien. Luego tenemos el nódulo auriculoventricular, ¿no? Este nódulo auriculoventricular se encuentra en la pared inferior, ¿no? ¿De dónde? De la aurícula derecha. Son preguntas de examen. Cerca del tabique interauricular, el nódulo auriculoventricular va a recibir el impulso eléctrico de las aurículas, ¿no? O sea, el nódulo sinusal va a mandar a través de las vías internodales y va a llegar al nódulo auriculoventricular, ¿no? Y bueno, y por ejemplo acá vamos a ver que hay un retraso, ¿no? Que es en realidad el nódulo auriculoventricular recibe ese impulso eléctrico de las aurículas, lo retrasa antes de transmitirlo a los ventrículos. Ese retraso de transmisión va a permitir que las aurículas se contraigan y se llenen los ventrículos. Luego tenemos el haz de His, o también denominado haz auriculoventricular. Es un haz de fibras de conducción que se origina en el nódulo auriculoventricular y atraviesa el tabique interventricular, es decir, la pared que separa los ventrículos. Es la única conexión eléctrica normal entre las aurículas y los ventrículos. El haz. Luego este se va a dividir en una rama derecha del haz y en una rama izquierda del haz. La rama derecha del haz de His se va a dividir en rama derecha, que va a viajar a lo largo del tabique interventricular hacia el ventrículo derecho. Y la rama izquierda del haz, ¿no? Se va a dividir en la rama izquierda, que va a viajar a lo largo del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? El sistema de Purkinje, que no está etiquetado, que no se está viendo acá, ¿no? Pero sí está directamente relacionado con las ramas del haz de His. La rama derecha y la izquierda del haz se van a ramificar aún más en una extensa red de fibras y esa extensa red de fibras se va a llamar Purkinje, ¿no? Las fibras de Purkinje. Estas fibras se van a ir extendiendo por el miocardio ventricular y son las que son responsables de la rápida sincronización, despolarización de las células musculares y ventriculares. ¿Ok? Lo que eso va a llevar luego a una contracción ventricular eficiente. En resumen, esta figura nos está mostrando o nos está ilustrando la secuencia organizada de la conducción eléctrica en el corazón, el impulso que genera el nódulo sinusal. Se propaga a través de las aurículas, a través de las vías internodulares, llega al nódulo auriculoventricular, donde se va a retrasar. Ese retraso permite que las aurículas, ¿no? Y luego pasa al haz de His. Esta se va a dividir en rama derecha e izquierda, se va a distribuir rápidamente a través de las fibras de Purkinje en todo el miocardio ventricular, ¿no? Y va a provocar la contracción de los ventrículos. Bien, acá estamos viendo la descarga rítmica de una fibra del nódulo sinusal, ¿no? Además, se está comparando el potencial de acción del nódulo sinusal con el de una fibra muscular ventricular, ¿no? En segundos, nuevamente horizontalmente, la fibra del músculo ventricular está en verde, ¿no? Tiene un milivoltaje mucho más alto y se está comparando con la fibra del nódulo sinusal y el umbral de descarga, ¿no? Que milivoltios
se encuentra muy diferente. Bien. Acá se está viendo las vías internodulares, ¿no? O sea, es decir, estas fibritas de conducción, ¿ya? Las vías ya hemos hablado, ¿no? Las vías internodales, estamos hablando de aquí, y esto. Son especializadas en llevar que el impulso eléctrico desde el nódulo sinusal, no se olviden, hacia el nódulo auriculoventricular, ¿ya? El tiempo que tarda el impulso en llegar a la parte superior del nódulo auriculoventricular es de 0.03 segundos, para acordarse, ¿ya? El nódulo auriculoventricular es esta estructura, ¿no? Que ya hemos, repito, es importante para el retraso de la conducción del impulso eléctrico, ¿no? Hay otras fibras transicionales, ¿no? Dentro de estas fibras podemos mencionar las de estas fibras, por ejemplo, que son las fibras que van a conectar las vías internodulares con la parte más lenta del nódulo, ¿no? Hay otras que están en la región central del nódulo auriculoventricular, es donde ocurre la mayor parte del retraso de la conducción, que son la región N, y hay otras también de la región GIS, que esas son las que van a ir a una velocidad de conducción que es la que empieza a aumentar, ¿no? Bien. Acá, por ejemplo, ya estamos analizando la propagación del impulso, ¿no? Paso a paso se está viendo los valores del tiempo, los nódulos sin auricular, el impulso se está originando en 0.0. Si ustedes pueden observar acá, hay una propagación a través de las aurículas, 0.3, ¿no? La propagación hasta 0.9 puede llegar, ¿ok? Puede ir de 0.3 segundos, llega a una región cercana al nódulo auriculoventricular, a los 0.4 podemos estar observando que se propaga a una proporción superior de la aurícula derecha, a 0.6 estamos viendo que llega a una región de la aurícula izquierda, ¿no? Y así sucesivamente se está viendo. ¿Qué es lo importante acá? El nódulo auriculoventricular, 0.03. El retraso del nódulo va de 0.03 a 0.16. Ese es el retraso, ¿no? Para que pase al ventrículo. Y luego tenemos las ramas de GIS que pueden ir de 0.16 a 0.17, 0.18, ¿no? Y el sistema de Purkinje, que son las que se van a representar ya más acá, ¿no? Que son las que van a ir de 0.17 a 0.21, 0.22. En resumen, esta figura nos está mostrando la secuencia temporal para que se acuerden en tiempo, ¿no? Cómo funciona esa secuencia. Bien. El control de la excitación y la conducción en el corazón, ¿no? Aquí tenemos puntos que están listados. El nodo sinusal como marcapasos, ¿no? Entonces, como hemos visto en las figuras anteriores, el nodo sinusal o sino auricular es el marcapaso natural del corazón. Es un grupo especializado de células en la aurícula derecha que va a generar espontáneamente impulsos eléctricos a un ritmo regular, ¿no? Los marcapasos ectópicos, ¿qué significa? Son focos de actividad eléctrica, también suele ser preguntas de examen, anormal en el corazón. Hemos visto lo que es normal, ¿no? Estos suelen ser ubicados fuera, ¿no? Pueden iniciar, por ejemplo, latidos cardíacos fuera del nodo sinusal. Normalmente el nodo sinusal tiene una frecuencia de descarga más rápida y por lo tanto empieza a suprimir la actividad de otros posibles marcapasos, ¿no? Si digamos llegara a fallar ese nodo sinusal falla, ¿no? Puede ser que exista un foco ectópico, ¿no? Donde va a aumentar la frecuencia de descarga y ese mismo foco puede ser el que pueda tomar el control del ritmo. El sistema de Purkinje, por favor, no se olviden, es una red especializada de fibras de conducción que se va a extender por todo el miocardio ventricular. Su función principal es la sincronización rápida y despolarización de los ventrículos después de que el impulso pasa por el nódulo auriculoventricular y el haz de His, ¿no? Es una conducción muy rápida, es la que asegura la conducción ventricular coordinada y el sistema de Purkinje también tiene la capacidad intrínseca de generar impulsos eléctricos. La estimulación parasimpática, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a llamar la atención de la estimulación
simpática, que el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago tiene un efecto principalmente inhibitorio sobre la frecuencia cardíaca, ¿no? Ese escape ventricular es un mecanismo de seguridad que ocurre cuando hay un bloqueo, por ejemplo, en la conducción del impulso eléctrico, ¿no? De las aurículas hacia los ventrículos. Por ejemplo, puede haber un bloqueo AB, ¿no? O cuando hay marcapasos que son superiores al nódulo sinusal, ¿no? Fallan. En esas situaciones, las células del sistema de Purkinje, que van a estar relacionados a los ventrículos, van a espontáneamente comenzar a generar impulsos, ¿no? Entonces, el escape ventricular. Bien, y tenemos por último la estimulación simpática, que sobre la estimulación simpática hemos también hablado, ¿no? Bien, todo esto está directamente relacionado con el electrocardiograma, ¿no? En esta imagen estamos viendo un esquema de un electrocardiograma normal, ¿no? Con sus ondas, sus segmentos, sus intervalos, ¿no? Es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, de todo lo que hemos hablado. La onda P tienen que acordarse que representa la despolarización de las aurículas, ¿ya? Cuando el impulso eléctrico se ha originado en el nódulo sinusal y se propaga a través de las aurículas, va a provocar que las células auriculares se despolaricen y se contraigan. Eso se registra como una onda P, ¿no? Luego tenemos el intervalo PR. Entonces se va a medir desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Representa el tiempo que tarda el impulso eléctrico en viajar desde el nodo sinusal, ¿no? Desde el nódulo sinusal, aquí está más claro, ¿no? Desde el nódulo sinusal hacia, ¿dónde hemos dicho? Hacia el nodo auriculoventricular, ¿no? Bien, eso representa. Luego tenemos el complejo QRS, ¿no? Que representa ya la despolarización de los ventrículos. Hay una despolarización rápida, coordinada de las células ventriculares. Entonces, ese complejo QRS puede tener diferentes morfologías, ¿no? Puede ser, digamos, solamente, puede ser R, puede ser QR, puede ser RS, puede ser QRS, dependiendo de la derivación del electrocardiograma, ¿no? Más conocido tenemos la onda Q, que es la que representa la primera deflexión negativa del complejo QRS, ¿no? Representa la despolarización del tabique interventricular, ¿no? Luego tenemos la onda S, ¿no? Y también tenemos la R. La R es la primera deflexión positiva, esta era la negativa, esta es la positiva del complejo QRS, ¿no? Y aquí está representando la despolarización de la masa ventricular. La S es cualquier deflexión negativa también, pero representa la despolarización de las porciones restantes de los ventrículos. Y luego tenemos el segmento STS, que se extiende desde el final del complejo QRS, ¿no? O sea, es decir, desde el punto J hacia el inicio de la onda T. Aquí representa un periodo durante el cual los ventrículos están despolarizados, ¿no? Y por ejemplo en la meseta que hemos visto, ¿no? Al inicio en las primeras diapositivas, donde se ve su potencial de acción, ¿no? Entonces normalmente también aquí está el segmento ST, que este es el segmento isoeléctrico. ¿Qué significa isoeléctrico? A nivel de la línea de la base, ¿ya? Tenemos el punto J. ¿Qué significa el punto J? Es el punto donde termina el complejo QRS, ¿ya? Y comienza desde aquí el segmento ST. Por ejemplo, es importante este punto J porque en este punto J se puede identificar elevaciones o depresiones de este segmento ST, ¿no? Que van a indicar isquemia o lesión miocardial, ¿no? Entonces, hay infarto agudo de miocardio con supra-ST, ¿no? O infra-ST. Entonces, eso es importante aquí acordarse. La onda T va a representar la repolarización de los ventrículos, ¿no? Entonces, este proceso ya marca un retorno de las células ventriculares en su estado de reposo, que en este caso ya se estaría preparando para la siguiente despolarización, ¿no? Esta onda T es más positiva y también es más asimétrica. Luego tenemos el intervalo QT,
que este se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. ¿Qué está representando? Porque es importante la repolarización ventricular, ¿no? Este intervalo QT, la duración de este intervalo QT puede variar con la frecuencia cardíaca y se puede corregir también, ¿ya? Entonces, nos va a servir sobre todo para una interpretación, digamos, más adecuada. Las alteraciones de este intervalo QT nos va a llamar la atención en las arritmias ventriculares, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que nos están hablando de la repolarización ventricular. Y luego tenemos la onda U, que esta es una pequeña onda que a veces sigue de la onda T. Su origen exacto no es algo fijo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta puede representar una repolarización de las fibras de Purkinje o también de unas células que son las tipo M, que es un tipo de célula miocárdica, ¿no? Y la onda U, por ejemplo, siempre está debajo del voltaje, como ven, ¿no? Siempre está debajo del voltaje, de la T, ¿no? Y a veces ni siquiera está presente en los electrocardiogramas, pero es importante que la conozcan. Y este es otro gráfico muy importante porque aquí ya se está correlacionando todos los eventos del ciclo cardíaco que hemos hablado, incluyendo los cambios de presión de la aorta, la aurícula, el ventrículo izquierdo, los cambios del volumen ventricular izquierdo, ¿no? A ver, analicemos el diagrama para finalizar. Tenemos en primera fila, ¿no? Las presiones en milímetros de mercurio, ¿no? Acá. Bien, tenemos la presión aórtica, ¿no? Es esta rojita que estamos viendo acá. Esa es la presión aórtica, ¿no? Entonces, aumenta durante la sístole, estamos sístole, diástole, sístole, ¿no? Aumenta durante la sístole, ¿ok? Y versus la sístole ventricular por si acaso. Ya cuando la válvula aórtica se abre, apertura de la válvula aórtica. Y la sangre va a ser eyectada y va a disminuir gradualmente, ¿no? Durante la sístole. Entonces está observando esa pequeña elevación también, ¿ok? Luego tenemos la presión auricular, que es todo, claro, es todo este azul y el punteado. Ok, entonces representa aquí la presión de la aurícula izquierda, muestra, ¿no? Esas elevaciones de las, ¿dónde están las ondas A? Ok, estas ondas A. Que por ejemplo acá son las contracciones auriculares, ¿no? Y también la C, que por ejemplo son el aislamiento de la válvula mitral, bueno, pero generalmente nos está representando estas líneas chiquititas, delineados, estas chiquititas así negras, no azules. Ya, esto nos está demostrando eso, ¿no? Entonces, aquí está la contracción auricular. Esta es el abombamiento de la válvula mitral. Y este ya es el llenado auricular durante la sístole ventricular. ¿Ya? El celeste o azul es más bien la presión ventricular, ¿no? Está mostrando, por ejemplo, acá que aumenta durante la contracción isovolumétrica, ¿no? Contracción isovolumétrica aumenta. Y en la sístole. Alcanza su punto más alto, ¿no? En la sístole y luego otra vez disminuye durante la relajación isovolumétrica. ¿Ok? Y al bajar vuelve a subir durante, o sea, vuelve a repetir su ciclo, ¿no? En esta segunda fila estamos viendo el volumen ventricular, que va de 50 a 130. Esta línea, que no sé si para ustedes es morado, para mí es fucsia, ¿no? Representa el volumen de sangre en el ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, es decir, va a alcanzar otra vez su máximo durante la diástole en este caso, ¿no?
y disminuye durante la sístole. Entonces alcanza su máximo al final de la diástole, es aquí, y este se llama, por ejemplo, el volumen telediastólico. Luego disminuye la elección, ¿no? Este se llama volumen sistólico y alcanza su mínimo al final de la sístole. Ese es el volumen telesistólico. Aquí se está explicando. Ya la tercera fila es el electrocardiograma, ¿no? Entonces, muestra toda la actividad eléctrica del corazón. Entonces, aquí se identifica la onda P, donde hay despolarización de las aurículas, el complejo QRS, ¿no? Despolarización ventricular, recuerden, la onda T, repolarización ventricular, ¿no? Y van a preceder los eventos que corresponden. ¿Qué se está viendo en esta última fila, cuarta fila? Los sonidos cardíacos, ¿no? Entonces, interesante de analizar, por ejemplo, el primer sonido cardíaco, ¿no? Que coincide con el cierre de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide al inicio de la sístole ventricular, y luego tenemos el segundo sonido que coincide con el cierre de las válvulas. En este caso es el cierre de las válvulas semilunares, ¿no? Es decir, la aórtica y la pulmonar. El tercer ruido y es un sonido diastólico. Entonces recuerden, primer y segundo sistólico, tercero ya es diastólico. El primero coincide con el cierre de las válvulas mitral, aórtica, mitral y tricúspide, ¿no? El segundo coincide con el cierre de la aórtica y la pulmonar. El tercero ya es diastólico, ¿no? Y en este caso se escucha en niños y adultos jóvenes. El tercer ruido, ¿ya? Tercer sonido también, ¿no? Por patologías debido a llenado ventricular rápido, digamos, ¿no? Y ¿dónde está? Bueno, aquí un cuarto sonido, que este ya sería el telediastólico, ¿no? Es decir, el que a veces se escucha con la contracción auricular, o que también se escucha en una contracción auricular, digamos, forzada. Bien, entonces acá estamos viendo las fases, ¿no? La isovolumétrica, la de eyección, estamos identificando la relajación isovolumétrica, ¿no? Contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica. La contracción isovolumétrica, no se olviden que el ventrículo se contrae porque las válvulas ventricular y aórtica están cerradas y entonces el volumen no cambia, ¿no? Pero la presión aumenta. En la eyección, la válvula aórtica se abre y la sangre es expulsada al ventrículo hacia la aorta, ¿no? De este lado ya disminuye el volumen ventricular y aumenta la presión aórtica. Cuando hay una relajación isovolumétrica, el ventrículo se relaja y la válvula aórtica se cierra, ¿no? Luego tenemos la fase de la diástole, donde el flujo de la sangre va más hacia el ventrículo, bueno, que está en el ventrículo más bien, se ralentiza, ¿no? Esa es la palabra. Y el volumen ventricular en este punto aumenta, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Luego tenemos nuevamente la sístole auricular, donde la aurícula se contrae y bomba la sangre, ¿no? Bien. Las correlaciones claves de este cuadro son la onda P en el electrocardiograma, ¿no? Que va a preceder a la onda A de la presión auricular. Este complejo QRS del electrocardiograma que va a preceder a la contracción isovolumétrica, ¿ya? Y el aumento de la presión ventricular por encima de la presión aórtica, ¿no? Aquí está la presión ventricular que va por encima de la presión aórtica, de estas dos líneas. La disminución de la presión ventricular por debajo también de la presión aórtica, ¿no? Y claro, también la disminución de la presión ventricular. Aquí, claro, la disminución de la presión ventricular por debajo también
de la apertura de la válvula auriculoventricular. ¿Ok? Cierre, apertura acá, ¿no? Bien, entonces este diagrama se llama el diagrama de Wiggers, ¿ya? Y el objetivo es ver todo, o sea, integrar todos los eventos eléctricos de la presión, el volumen, acústicos, ¿no? Que van a ocurrir durante el ciclo cardíaco. De esa manera, si lo analizamos más a fondo, vamos a comprender la compleja mecánica del bombeo sanguíneo del corazón.